Bueno chicos, por aquí estamos una semanita más en vuestro podcast favorito de animales, Rincón Animal Podcast. Hoy os preguntaréis, Pedro, varias cosas. Lo primero, ¿dónde está Erika? Bueno, pues Erika esta semana ha estado súper ocupada, así que he decidido hacer el episodio yo solo. Además, ya sabéis que yo me comprometí a subir el episodio del podcast todos los viernes. ¿Qué ocurre? Hoy es sábado cuando estáis viendo esto. De hecho, es sábado día 31 de diciembre, el último día de 2022. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ayer era día 30 y yo antes tenía la costumbre de que todos los viernes salía con mis amigos. Básicamente a tomar algo por la tarde, una Coca-Colita en un bar, mientras nos contábamos qué tal nos había ido la semana, qué habíamos hecho. Después nos íbamos a cenar y solíamos ir a algunas carreras de coches que había aquí en mi ciudad. ¿Qué ocurre? Que dejamos de hacer eso pues más o menos en noviembre y hemos estado este tiempo que casi no he visto a mis amigos. Pues ayer varios de ellos me contactaron y me dijeron, Pedro, vamos a quedar todos y vamos a hablar antes de que acabe el año, ¿no? Hacer una última reunión de amigos. Así que decidí ir y bueno, ya luego se me complicó para grabar el podcast y traerlo a tiempo. Así que prefiero grabarlo hoy, ¿vale? Hacer el episodio hoy y lo estoy haciendo solo. Además, los que me estéis escuchando en Spotify, no notaréis nada raro, más allá de que estoy yo solo. Voy a tener que hablar durante todo este rato completamente solo, que bueno, yo me veo capacitado para ello, así también me pongo un poco a prueba. Pero estaréis notando que los que me veis en YouTube, voy en una camiseta de tirantes, ¿vale? Que además la camiseta de tirantes me hace parecer que voy al gimnasio, estoy súper fuerte, cuando en realidad es mentira. ¿Por qué? Pues porque me hice este tatuaje de aquí, ya os digo, lo de Spotify no lo veréis, los de YouTube pues veréis un tatuaje muy guapo y bueno, pues para los que no me veis en Spotify he terminado ya prácticamente de tatuarme lo que serían los dos brazos. Este ha sido como el tatuaje, no el último, pero casi el último, que es un Gengar, un Pokémon. Bueno, pues eso son algunas cosillas que tengo que comentar. Además notaréis que no me he puesto los cascos, pero me los voy a poner ahora, chicos. Sí, lo sé. ¿Por qué empiezas el podcast sin cascos? Pues porque me veía muy sexy, pero es que me siento muy raro hablando sin tener los cascos puestos, porque no sé si a vosotros os pasa que yo estoy acostumbrado a cuando estoy en el PC tener los cascos puestos. Y es verdad que hoy no voy a escuchar nada, o sea, no tengo que escuchar a Erika. Voy a hablar yo solo de noticias, pero no sé, con los cascos me siento más seguro, además no escucho tanto mi voz, así que no sé, quizás estoy más acostumbrado, básicamente. Además, hoy estoy solo, pero no. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando qué noticias hacer, y es algo que normalmente siempre decido con la persona que viene a grabar el podcast. Por ejemplo, Erika ha venido en todos los episodios, menos este y otro. Entonces, siempre con Erika le digo, mira, yo pensaba estas noticias, ¿hay alguna que quieras cambiar? ¿Hay alguna que quieras añadir? ¿Hay alguna noticia que, no sé, hayas leído y te apetezca cambiarla por esta, no sé, algo del estilo? Cuando vino, por ejemplo, mi hermano, también hicimos eso, básicamente pues elegir qué noticias íbamos a comentar, y resulta ser que esta semana, como no tenía nadie con quien pensarlo y no quería hacerlo solo porque me sentía un poco raro, he utilizado ChatGPT, una inteligencia artificial, lo estáis escuchando bien, un robot, una inteligencia, o sea, algo que no es una persona. Pues estuve hablando con esa inteligencia artificial y le dije, oye, cuéntame noticias interesantes de animales, cuéntame cositas que estén guays. Y básicamente hablando con esa inteligencia artificial me dijo pues más o menos unas 20-30 noticias, me las explicó además, o sea, no solo es que me dijese, oye, mira, esta y esta, ya está, y me ponía el titular, no. Yo le dije, mira, pues de esta explícame qué pasa, de esta, y me fue comentando. Así que sí, chicos, el podcast de hoy he decidido yo qué vamos a hablar, pero con la ayuda de una inteligencia artificial. No sé a qué nivel estamos llegando, quizás incluso en un futuro este podcast ya no lo hago yo y le doy paso a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que haga ella el podcast. Bueno, yo digo ella, pero en verdad puede ser él o puede ser ella, no sé. Las inteligencias artificiales pueden llegar a tener sexo. No sé por qué le digo ella, en verdad, ChatGPT. Bueno, inteligencia artificial es como, suena como femenino, ¿no? IA, inteligencia artificial. ¿O es masculino? La inteligencia artificial. No, es femenino, claro. Si no sería el inteligencia artificial. Por eso yo creo que estaba diciendo ella todo el rato. Bueno, chicos, que sí, que queréis que empecemos ya con las noticias. Que llevamos 4 minutos de podcast y solo os he contado chorradas mías. Pues tranquilos que la primera noticia viene fuerte. Un grupo de delfines ha sido observando utilizando herramientas para pescar en aguas de Nueva Zelanda. ¿A qué se refieren con esto? Pues que no somos los únicos animales, digamos, inteligentes. Por cierto, voy a aprovechar para hacer una cosa que se me ha olvidado y como estoy solito en el podcast se me pasa a veces y es poner un cronómetro. Pues en este caso, estos delfines han sido encontrados con la posibilidad de utilizar herramientas. Esto es algo que cambia muchas cosas, porque nosotros sí
siempre hemos pensado que somos una especie superior a las demás. ¿Por qué pensamos que somos una especie superior a las demás? Porque podemos tener la capacidad de razonar y de pensar herramientas para utilizar. Por ejemplo, que yo quiero grabar un vídeo, pues ¿qué voy a utilizar? Una cámara, ¿no? Alguien inventó una cámara que yo ahora utilizo. Es una herramienta. Obviamente es una herramienta muy avanzada, pero es una herramienta. Por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que yo quiero comer, por ejemplo, unas uvas. Pues para cortar las uvas del árbol, imaginar que están ahí en la vid, ¿vale? Que es el árbol de las uvas. Pues yo en vez de arrancarlas con la mano, la gente ha inventado unas tijeras que es más fácil. Tú haces clac, 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 clac y lo cortas. Pues hasta ahora sí que es verdad que había algunas especies que parecía que podían utilizar herramientas. Pero claro, eran especies como por ejemplo el chimpancé, un gorila, pero hasta ahora no se habían visto otras especies con esa inteligencia de poder utilizar herramientas. Herramientas como por ejemplo que un mono sea capaz de poner una fruta encima de una roca y con otra roca golpearla. Y diréis, hombre Pedro, pero es que eso es obvio. Sí, es obvio para nosotros que somos animales con una inteligencia muy alta, pero quizás para un delfín no es tan común. También es verdad que hay que hablar que los delfines son prácticamente, si no el animal más inteligente después de nosotros, el segundo animal más inteligente. Porque es verdad que el delfín es un animal con una inteligencia muy grande. De hecho, también se ha descubierto, y esto es algo curioso, vamos a hacer así varias noticias acerca de delfines, que los delfines se llegan a drogar. Y diréis, hombre, drogarse, ¿qué tiene eso que ver con ser inteligente? Bueno, pues tiene que ver con que un animal cuando ya está en una inteligencia muy grande, también tiende a hacerse daño a sí mismo. ¿A qué me refiero? Se ha demostrado mil veces, gente que se droga mucho, gente que bebe, que fuma, también muchas veces es gente que es muy inteligente y para intentar no pensar tanto, no dar vuelta a tantas cosas, pues recurren a eso, ¿no? Un animal, pues que la única preocupación que tiene es reproducirse, alimentarse, sobrevivir, no va a decir, oye, pues ahora me voy a drogar. ¿Cómo se drogan los delfines? Pues con una especie que es parecida a un pez globo, que suelta una toxina, que la toxina lo que te hace es dejarte aturdido. Básicamente es como si fumases un poquito de lechuga, ¿no? Y te quedas un poco aturdido. Pues esto lo hacen los delfines. Es súper interesante. Además, los delfines se sabe también que muchas veces no cazan por simplemente alimento, sino que también llegan a cazar por diversión, o sea, se divierten cazando, lo cual es algo perturbador, ¿no? Porque hasta ahora nosotros éramos la única especie que pensábamos que cazaba por placer. ¿A qué me refiero a cazar por placer? Pues típico deporte de caza que vas al campo, matas un par de ciervos y has echado la tarde, ¿no? Y no tenías la necesidad porque en tu casa tienes la nevera llena de comida, ¿no? Entonces, eso era algo que también está cambiando. En mi opinión, ¿vale? Sí que es verdad que en la noticia no comentaban exactamente qué herramientas utilizan, pero sí que era algo del estilo, pues mira, ponemos por aquí un montón de rocas que hagan pues como una especie de cebo, ¿vale? Como algo que atraiga a peces y cuando los peces estén ahí distraídos, vamos nosotros y nos los comemos. Básicamente era como una especie de trampa, lo cual me parece sinceramente increíble. O sea, yo he tenido muchos animales, he visto muchos animales a lo largo de mi vida, he visto muchísimos documentales, si os soy sincero, y soy una persona que constantemente quiere aprender. Ya habéis visto que el podcast de hoy, lo he comentado antes, he utilizado una IA, una inteligencia artificial, para que me seleccionase las mejores noticias para comentar. Entonces, soy una persona muy curiosa. Y esto de aquí, que un delfín sea capaz de, pues, crear una trampa para que el animal vaya y así cazar más fácil, comer más, me parece sencillamente brutal. También es verdad que un animal puede ser muy inteligente, pero por sí solo no va a hacer nada. Porque los humanos, nosotros estamos donde estamos, porque vivimos en sociedad. Los delfines también, y eso es algo curioso. De hecho, por ejemplo, los lobos son muy inteligentes, también viven en manadas. Sin embargo, por ejemplo, el zorro, siempre habéis escuchado, un zorro es muy astuto, es muy inteligente, pero ellos viven solos. Claro, un zorro nunca va a poder evolucionar igual que un lobo, por el simple hecho de que no vive en manada. ¿Qué ocurre con las manadas? Pues mirad, muy fácil. Yo, cuando tenía esta cámara, no sabía utilizarla, obviamente. O sea, tú le das esto a un niño o a un adulto que no sepa de cámaras y no va a saber utilizarla. Tiene que aprender de otra persona. Y yo a la vez puedo enseñarle a otra persona. Y así es como el conocimiento se expande, ¿no? Porque claro, yo puedo haber inventado, por ejemplo, una forma de grabar aquí el podcast con una calidad increíble, que si eso no lo comparto nunca, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, así es como la inteligencia se va formando. A mí, sinceramente, me parece increíble. De hecho, creo, ¿vale?, que dentro de mucho, mucho tiempo puede que haya varias especies inteligentes aquí en nuestro planeta. Sé que esto va a sonar raro, sé que va a sonar extrañísimo,
pero creo que puede ocurrir. ¿A qué me refiero? De varias especies inteligentes en el mismo planeta. Pues imaginaros, los delfines, en un futuro, estamos hablando de miles de años, podrían llegar a ser tan inteligentes que podrían crear casas en el océano, podrían crear su propia vida en el océano y podríamos convivir perfectamente humanos en la Tierra, delfines en el océano. Y básicamente de esa manera, cada uno pues coexistir y vivir, que lo cual me parece, como digo, súper interesante. Quizás es algo que en un pasado ya se dio, no lo sé. También es verdad que los humanos tenemos algo que quizás nos lleve a no poder convivir y se ha demostrado mil veces. Yo personalmente siempre soy de la opinión de que personas somos todos. ¿A qué me refiero? Que me da igual que esa persona sea de Estados Unidos, de Alemania, de México, de China, me da igual. O sea, que no me importa ni el color de la piel, ni dónde ha nacido, ni el idioma que hable. Para mí es un ser humano y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que si nos uniésemos todos y en vez de existir países, en vez de existir varios lenguajes, todos hablásemos el mismo lenguaje, todos avanzásemos juntos, nos ayudásemos entre hermanos, pues avanzaríamos muy rápido, literalmente. O sea, a día de hoy que estamos intentando descubrir cosas, muchas veces no avanzamos lo suficientemente rápido, pues porque de repente hay una guerra, de repente este país intenta perjudicar a otro. Entonces yo creo que sin eso podríamos ser una especie mucho más avanzada. Que ojo, a lo mejor los delfines en un futuro también son muy inteligentes y acaba ocurriendo exactamente lo mismo, que de repente se convierten en unos animales avariciosos, unos animales que no quieren compartir con los demás y eso puede ocurrir. O sea, es algo que puede llegar a pasar, gente. Entonces, yo en mi humilde opinión os diría que dentro de lo posible habría que intentar pues avanzar todos como especie. Y, ojo, este hallazgo ha sido en Nueva Zelanda, pero yo creo que se podría estar dando en varias partes del mundo a la vez. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, cuando el fuego apareció aquí bueno, fue el descubrimiento humano, ¿vale? Yo he dicho aquí, pero tampoco fue en España. De hecho, no sé ni dónde se descubrió por primera vez el fuego. Pero no es que un humano descubriese el fuego y se lo enseñase a los demás, sino que varios humanos descubrieron el fuego y se fue expandiendo cada vez más. Entonces, me parece pues una noticia súper interesante. No sé vosotros qué opinaréis. Como siempre, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión aquí en comentarios. Y ahora yo creo que voy a tener que apagar un ratito la cámara porque no sé si os estáis dando cuenta que ahora hacia el final de la noticia se ha empezado como a poner una nieblecilla y eso es un error que me da a veces la cámara y toca solucionarlo. Pero bueno, por aquí dejamos la noticia de hoy y sobre todo aquí en comentarios dejadme vuestra opinión, que quiero saber qué opináis acerca del tema. Ya estamos de vuelta por aquí, gente. Para vosotros habrán pasado, nada, un segundo. Para mí ha sido un buen rato porque he tenido que desmontar la cámara, limpiarla. Bueno, es un fallo que me está ocurriendo últimamente. Yo creo, y estoy 99% seguro de que es por la humedad que se genera y de alguna manera esa humedad entra dentro de la cámara. Es algo que con la Sony no me ocurre, pero bueno, la Sony la utilizo para grabar, no para el podcast, los directos y demás. En fin, chicos, que para el caso, vamos a pasar con la siguiente noticia. La verdad es que no sé cuál hacer, ¿eh? Tengo un montón de noticias. Normalmente me gusta elegir yo una, que elija Erika otra, pero en el día de hoy que tengo que elegir yo todas, bueno, sería interesante ahora en directo preguntarle a la inteligencia artificial cuál noticia deberíamos de elegir. Pero yo creo que voy a hablar de una noticia que es antigua, pero os la voy a leer, ¿vale? Este titular es de hace muchos años, pero os lo leo ahora, ¿vale? Una población de lobos grises ha sido reintroducida en Yellowstone después de una ausencia de más de 70 años. Esto es algo que ya hemos hablado en este podcast, es un tema del que yo ya he querido hacer mención porque me parece muy interesante. De hecho, yo soy un gran fan de Yellowstone. Recuerdo hace años cuando era más pequeño, cuando era un niño y tendría 9, 10 años, que en aquella época ni siquiera existía casi que YouTube para poder ver vídeos, documentales y demás, que yo hacía ya todo lo posible para informarme y todo lo posible para poder aprender más acerca de Yellowstone, este sitio tan, pero que tan interesante. En este caso, chicos, lo que yo aprendí en aquel momento es que Yellowstone tuvo un gran problema. Yellowstone es un parque natural en Estados Unidos y este parque natural básicamente lo que tiene, para que me podáis entender, es un gran área, un área donde hay de todo, desde osos pardos, osos negros, tenemos alces, tenemos todo tipo de animales. ¿Qué ocurre? Que los lobos desde siempre ha sido un animal muy penalizado. A mi gusto, un animal que me encanta. De hecho, tengo un lobo aquí tatuado en el antebrazo, que sé que no se va a ver, pero me encanta, de verdad. O sea, para mí el lobo es una especie, no sé, muy bonita. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que,
por eso también fue mi primer tatuaje, ¿no? Sí que es verdad que yo ahora me tatúo de todo, pero antes no. Si yo antes pues veía al lobo como un animal que por un lado podía ser solitario y a la vez ir solo y también a veces ir en manada. Yo siempre me he sentido así. Por ejemplo, hoy estoy grabando el podcast solo, puede haber otro día que me apetezca ir a salir con mis amigos y siempre he sido una persona así, a ratos solo, a ratos con la manada, ¿no? A ratos con la familia, los amigos y otras veces muy solitario, sobre todo a la hora de trabajar y tener algunos proyectos. Bueno, también estoy notando, voy a hacer un breve inciso, que la cámara se me está volviendo a empañar, ya la voy a dejar así, que sea lo que Dios quiera y vamos a seguir con la noticia. En este caso, ¿qué ocurrió con Yellowstone? ¿No? El lobo siempre ha sido un animal muy odiado, un animal el cual pues se comía tu ganado y no es como ahora, que ahora un lobo pues te ataca unas ovejas y técnicamente lo único que pierdes es dinero, pero no te vas a morir de hambre, pero antiguamente no. Antiguamente estamos hablando de que tú tenías ovejas para comer tú y que si no tenías esas ovejas porque se las había comido un lobo, pues lo que te ocurría es que ibas a pasar hambre o iba a pasar hambre tu familia, tus hijos o a lo mejor un vecino. Entonces, ¿qué hizo la gente con el parque de Yellowstone? Empezar a cazar lobos masivamente, pero lobos, 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 un montón. ¿Qué ocurre? Que llegó un punto, y esto puede pasar, que acabaron con todos los lobos. Literalmente bueno, no es que se comiesen a los lobos, sino que los cazaron a todos. Todos los lobos terminaron muriendo. O sea, ya hay fotos, podéis buscar, de que se ven 100 lobos en una fila, de que los mataron esos 100 ese día. Y claro, pues terminaron extinguiéndose. También iban buscando lobeznos, que son los bebés, los pequeños bebés de lobo, los mataban para que no hubiese posibilidad de que los lobos siguiesen adelante. Y bueno, pues a raíz de eso Yellowstone tuvo problemas. Tuvo problemas porque si los alces antes eran 5.000, al no haber lobos que los cacen, al año siguiente ya eran 10.000, al año siguiente 20.000. Y así fueron aumentando. ¿Qué empezó a pasar? Que los alces pues, eran más, comían más pasto, comían más hierba, y al alimentarse más del pasto, empezaron a morir otras especies, conejos que morían de hambre, había especies como por ejemplo los zorros que se solían alimentar de los restos de comida que dejaban el lobo, pues que también empezaron a pasar hambre. Y así podríamos hablar de muchas más especies que empezaron a estar afectadas. ¿Qué ocurrió? Que decidió la gente, la propia gente, ¿vale? Los mismos que habían matado a los lobos, decidieron ir hasta Canadá para recuperar lobos. Trajeron unos cuantos cachorros, los criaron y los soltaron en Yellowstone. A día de hoy Yellowstone tiene una población de lobos enormes. Esta noticia es de hace años. La población en Yellowstone llevará, pues a lo mejor unos, ¿qué os podría decir, chicos? No mucho, ¿eh? 30 años, algo así, quizás no más. La verdad es que es triste, ¿no? Es triste, pero también es importante tener esto en cuenta, porque a día de hoy nos pensamos que un animal puede ser perjudicial, puede ser negativo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo así que os pueda dar de un animal que, bueno, mira, por ejemplo, los conejos, ¿no? Ahora mismo hay una plaga de conejos en España, el otro día lo comentamos aquí, que hay muchísimo, pero muchísimos conejos actualmente en España y que están creando una plaga. Si nosotros ahora empezamos a cazar conejos y acabamos con todos los conejos, pues lo que os decía, un zorro, por ejemplo, se va a quedar sin comer. Y yo he visto zorros en persona. De hecho, el otro día vi uno, incluso pude grabar un vídeo con el zorro. O sea, increíble. Un animal precioso, bonito. Pero si acabamos con los conejos, por muy molestos que sean, pues se termina también con la vida de los zorros. Entonces, chicos, yo creo que es importante esta noticia, ¿vale? De la población de lobos de Yellowstone para entender el problema que podemos crear a veces los seres humanos. En mi caso, chicos, ¿vale? Y lo que también creo que es interesante, siempre que veamos una situación así, hay que intentar intervenir, ¿vale? Intentar intervenir. ¿A qué me refiero con ello? Pues, digamos, recuperar esos lobos, ¿vale? Y no dejar que se vean afectados. Intentar también, por otro lado, que, pues mira, si vemos que van a hacer una cacería, intentar ver por qué quieren hacer esa cacería. Sí que es verdad que hay veces que hay que hacer cacerías para, por ejemplo, cuidar mejor una especie, poder analizar algo. A veces hay que hacerlo, ¿vale? Pero estas cacerías de este estilo a día de hoy se siguen haciendo. Cacerías que no son buenas. Hay cacerías buenas y malas, como todo. Igual que habrá youtubers buenos, youtubers malos, gente que, bueno, pues harán cosas interesantes, cosas no interesantes, cámaras que funcionan bien, cámaras que empiezan a funcionar mal, como la mía, que ya veis que está ahí un poco llena de niebla. Eso es ahora hasta que se caliente y pille temperatura. Bueno, cuestión de esperar, chicos. El caso y lo verdaderamente importante es que es importante conocer el pasado para poder avanzar correctamente. Yo recuerdo de niño ver la situación de Yellowstone, que estaban
pues ya con algunas poblaciones de lobos. ¿Qué hice yo para ayudar? Pues recuerdo que había un juego que tú te podías descargar y al descargarte ese juego y jugarlo, te daban como puntos y esos puntos servían para ayudar en Yellowstone de forma completamente gratuita. Entonces yo me acuerdo de niño con, ya os digo, 9 10 años, esto igual sería en antes de 2010 seguro. O sea, una época remota. Pues yo recuerdo haberme descargado ese juego de internet, que era un juego de lobos. Uy, está sonando ahí una alerta de... Ha empezado a sonar una música ahora en los cascos. Me he quedado flipando. Bueno, en fin, chicos. La conclusión, que yo recuerdo jugar ese juego de niño, pasármelo súper bien y a la vez estar ayudando a esa causa. Recuerdo además también que intenté informarme a ver si podía ayudar de alguna otra manera, pero claro, en aquella época, sin dinero y sin nada, pues era difícil, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sobre todo a día de hoy que hay redes sociales, que podemos compartir un vídeo y no nos cuesta nada, que podemos ayudar de alguna manera a que estas cosas no pasen, pues creo que es muy importante. Para preservar la máxima cantidad de especies en el planeta, porque a día de hoy se extinguen un montón de especies y no está nada bien que eso ocurra. De hecho, es algo bastante triste, ¿no? La extinción de una especie es algo que creo que nadie quiere vivir, nadie quiere ver. Así que lo ideal, gente, es intentar que no se extinga ninguna especie, intentar que todos coexistan y ya hemos visto que al final eliminar una especie puede causar otros problemas, como por ejemplo que los alces se coman todo el pasto y así empecemos una cadena. Al final, cada animal que hay ahora mismo en el planeta es importante y es un animal pues que ha venido aquí para algo, tiene una función. Entonces, súper, súper importante. Como siempre, chicos, dejarme aquí en comentarios vuestra opinión. Voy otra vez a intentar limpiar la cámara porque no sé qué le está pasando, de verdad, vaya problema. Pero bueno, creo que esta noticia merecía la pena y no quería estar pausando la noticia a mitad porque la verdad que es interesante comentar este tema. Y ahora ya vamos a pasar con la próxima noticia, pero antes voy a volver a hacer otra pausa. Ya sabéis que yo en los podcasts literalmente no me gusta hacer pausas nunca, pero es que no sé qué está ocurriendo con la cámara, voy a volverla a desmontar, así que para vosotros pasará un segundo y para mí un buen rato, gente. Listo, problema solucionado. Voy a volver a colocarme los cascos, bueno, auriculares en Latinoamérica, que siempre la gente me dice, Pedro, ¿cascos? ¿What? ¿Eso no es lo de la moto, un casco? Pues bueno, aquí en España se le llama así también a los auriculares, audífonos. Ahora ya me veis bien, por fin. De verdad, no sé qué le ocurre a la cámara, chicos. Yo no llevo idea de cambiar esa cámara porque quiero que esa cámara, por así decir, está siempre ahí colocada para podcast, para directos, para reuniones, para todo. Es la cámara que utilizo. Y sí que es verdad que esta es mejor, es 4K, tiene mucha más calidad, se ve increíble, tiene zoom, todo, pero es que no quiero tenerla conectada siempre al PC, quiero llevármela a todos lados y si no tengo que estar cambiando siempre la configuración y es muy incómodo. Bueno, chicos, no os doy más el coñazo con mis problemas con la cámara. Vamos ahora con la próxima noticia. ¿Qué noticia podemos hacer? Es una buena pregunta, ¿no? Aún me quedan 1, 2, 3, 4 noticias. Hoy quiero hacer 6. Tampoco quiero que el podcast se alargue excesivamente porque 6 noticias para mí siempre va a ser lo mínimo que quiero hacer. Si hago más, más. Si hago menos, pues menos. En este caso, ¿vale? Una nueva especie de rana ha sido descubierta en la Amazonia. Estamos hablando de en el Amazonas, ¿vale? También se le puede llamar Amazonia, Amazonas. Ya os he dicho que estas noticias me las ha escrito o me las ha buscado una inteligencia artificial y en vez de Amazonas ha puesto Amazonia. Doy por hecho que es una forma más científica o quizás una forma más interesante de decir Amazonas, ¿no? Bueno, además Amazonas es el río, pero bueno, también es la selva del Amazonas, ¿no? Bueno, Amazonia supongo que será igual el conjunto de toda esa zona, no lo sé. Para el caso, una nueva especie de rana. No me ponía la noticia, no me ponía el nombre de la rana, aún no le han puesto nombre, simplemente la han encontrado, han visto que no es ninguna de las especies que existía y aún no tiene nombre, se la tendrán que poner. Yo si encontrase una rana, pues seguramente le llamaría la rana Pedro o algo así, para que tuviese mi nombre y todo el mundo la recordase, pero bueno, luego ya los científicos al final le ponen el nombre que les apetece. El que la descubre pone nombre, así que yo creo que le pondría algo interesante, o la rana rincón animal, podría ser interesante también. Para el caso, ¿por qué he puesto esta noticia aquí? Al final, una rana en el Amazonas. A mí que estoy aquí en España, sentado en mi casa, ¿qué más me da que hayan encontrado una rana nueva en el Amazonas? Pues esto es algo que no sé si vosotros lo habéis pensado. Yo quizás estoy un poco loco y es algo que llevo pensando desde que soy niño. Yo desde que soy niño, pues mirar, por ejemplo, yo en mi ciudad, en Zaragoza, a día de hoy sigo descubriendo zonas que no conozco. ¿A qué me refiero con eso? Zonas que no he visitado, zonas por las cuales no he pasado, sitios muy bonitos que están
entre comillas, ocultos, que no los ves y que puedes pasar por ahí todos los días, pero hasta que no vas a la calle de al lado no los ves. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo explorando mi ciudad a veces descubro cosas nuevas, a veces explorando España, el país donde vivo, descubro cosas nuevas. Cuando voy a los países de al lado, descubro cosas nuevas. Claro, el mundo es gigante. ¿A qué me refiero con esto? Que a día de hoy yo creo que estamos todos muy centrados con ir a la Luna, viajar a Marte, básicamente explorar el espacio. Pero yo siempre me he planteado la misma pregunta. ¿Por qué queremos explorar el espacio? ¿Por qué queremos ir allá afuera? Si dentro aún hay muchas cosas que no hemos encontrado. Por ejemplo, yo muchas veces digo, oye, pues me gustaría visitar Francia, me gustaría visitar Italia, Alemania. Oye, simplemente por ver países diferentes. Pero luego pienso, oye, pues hay zonas del sur de España, sobre todo por Sevilla, tal, zona de Andalucía, que no he visitado. Y digo, ¿para qué irme tan lejos si lo que tengo aquí cerca no lo he visitado aún? Y termino pues viajando cerquita. Y creo que es muy interesante, ¿no? Porque lo que os digo, hay zonas del Amazonas que seguramente no ha pisado nadie nunca ahí. Hay zonas de montaña que nadie ha pisado. Y no solo estamos hablando de zonas de tierra, porque claro, Europa como continente es muy grande. Asia aún más. África, gigante. Todo lo que es América, ya hablamos de América del Sur, América del Norte y América Central, todo junto, el continente de América es enorme. O sea, es un pedazo de continente gigantesco. Entonces, tenemos tantos continentes que hay muchas cosas y muchos sitios que no ha visitado nadie. Esto es lo típico que tú estás en una zona, imaginaros, tú te vas caminando, vas a hacer senderismo. Te has salido de la ruta, has caminado 20 kilómetros fuera de la ruta y encuentras una piedra y tiras esa piedra lejos. Seguramente serás el último humano que ha tocado esa roca. ¿Y por qué digo todo esto? Porque claro, en las zonas de tierra siempre encontramos cosas nuevas a pesar de los años y de que hay millones de humanos explorando. Pero en el mar, ¿qué habrá en el mar? Claro, nosotros hemos podido investigar el mar hasta cierto punto. Hay olas, hay zonas muy hondas, muy profundas, que no podemos llegar ahí porque los submarinos revientan. Entonces, he querido poner esta noticia para hacer esta reflexión con vosotros. ¿No os parecería más interesante, en vez de gastar dinero en querer investigar Marte, querer investigar, por ejemplo, la Luna, todo esto, ¿no os parecería más interesante, en vez de hacer eso, intentar investigar los océanos, intentar investigar bien el Amazonas, intentar investigar bien ciertas zonas remotas, como por ejemplo la tundra siberiana? A mí me parecería increíble. De hecho, es algo que me gustaría hacer en un futuro, visitar una zona así más remota. Por otro lado, también me da miedo, ¿no? En la tundra siberiana corres el peligro de repente quedarte en mitad de la nieve, perdido, y tener que sobrevivir ahí en mitad de la nieve, que es muy difícil. Por otro lado, si te vas al Amazonas, tienes jaguares, tribus que no han sido descubiertas y te pueden atacar. Tienes todo tipo de bichos venenosos, serpientes, escorpiones, vamos, de todo. Entonces, también da miedito. Pero yo, si me diesen a elegir y me dicen, oye Pedro, ¿preferirías explorar de forma segura el fondo del océano o preferirías explorar el espacio? Yo sinceramente creo que el océano, porque creo que puedo encontrar cosas más interesantes ahí. El espacio al final es un espacio muy grande, válgame la redundancia. Es un espacio también considero muy aburrido. Sí, hay planetas, hay cosas, pero la gente también, vamos a intentar buscar vida extraterrestre. Oye, ¿y si los extraterrestres están ya aquí, están viviendo en el fondo del océano, donde no hemos podido llegar, y ellos están ahí pensando, menudos gilipollas, los humanos, que quieren irse fuera cuando nosotros ya estamos aquí dentro? Podría pasar, ¿no? Podría ser algo interesante. Quizás es una reflexión un poquito loca, lo sé, soy consciente de ello, a mí me gusta hacer estas reflexiones, pero desde luego que el descubrimiento de esta rana es interesante, chicos. Es algo que creo que nos puede hacer pensar a todos. También me gustaría que aquí en comentarios me dijeseis qué nombre le pondríais vosotros a un animal que encontraseis. Yo tengo clarísimo que le intentaría poner o mi nombre, Pedro Brown, o que intentaría poner, no sé, Rincón Animal, algo así. O sea, que el animal sea recordado por mí, ¿no? El descubridor de esa especie. Bueno, chicos, voy a dejar esta noticia por aquí, una noticia un poquito más corta, pero que me parecía igualmente interesante. Y llevamos ya la mitad del podcast y llevamos media horita. Entonces, bueno, entre los problemas de la cámara y todo, espero que os esté pareciendo interesante este último podcast de 2022, que de hecho lo estoy grabando ahora que son las 6:30 de la tarde, o sea, para que veáis que el último día del año aquí en Rincón Animal se trabaja. Para el caso, última noticia que tengo aquí apuntada, tranquilos que tengo otras dos.
pero que las dejo para después. En mi lista, esta sería ya la última. Una organización de conservación ha anunciado un nuevo parque o reserva natural para osos panda en China. Ok, esto me parece algo que tendríamos que empezar a hacer todos los países. Básicamente esta noticia va de que en China han decidido abrir un parque natural, reserva. Básicamente es un sitio que está controlado por humanos, pero los humanos técnicamente no interactúan con los animales. Simplemente es una zona donde van a estar ahí osos panda y otras especies, obviamente, viviendo tranquilamente, sin el problema de que esa zona venga una empresa y corte los árboles y los pandas pues se queden sin bambú para comer, que no van a ir cazadores furtivos ahí, aunque bueno, el panda es una especie que furtivamente no se caza mucho, pero bueno, sí que a veces se roban bebés de panda para venderlos luego en el mercado negro, entonces van a estar más vigilados en ese sentido, van a estar dentro de ese recinto y van a estar en una semi-libertad. A ver, tampoco es libertad al 100% porque el panda no puede irse caminando 300 kilómetros hacia el norte, por ejemplo, pero sí que van a estar tranquilos y es un espacio gigantesco, o sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros que los pandas van a estar genial y seguramente nunca se lleguen a dar cuenta de que están encerrados. Entonces, ¿por qué creo que deberíamos de hacer esto más a menudo? Sí que es verdad que China es un país que está evolucionando mucho, está creciendo mucho, tienen una economía muy potente. Claro, hacer esto en todos los países es difícil. Y no hablo de que sea difícil hacer esto en África, que muchas veces en África siempre tenemos el pensamiento de que igual es un continente pobre. Muchas veces es al revés. África es un continente muy rico, pero no se ha sabido aprovechar la riqueza o los que han extraído esa riqueza de África han sido otros países. Pero, claro, incluso en España sería difícil hacer una reserva de este estilo. Frank Cuesta, ¿vale? Frank de la Jungla, no sé si lo conoceréis, es una persona que, bueno, se ha dedicado al mundillo de los animales desde hace varios años. Ha tenido varios programas en televisión, de hecho también un programa en Discovery, bueno, en D-Max, no sé si es Discovery Max, creo que sí, pero ahora la llaman D-Max, ¿no? Es que como van cambiando los nombres a los canales, yo no entiendo nada con lo fácil que estén el mismo nombre siempre, igual que yo. Rincón Animal, para siempre. Bueno, el caso, chicos, ha tenido un programa y él está intentando hacer pues algo parecido, ¿no? Una reserva o más bien un parque natural, un refugio para animales, ¿vale? Animales que, por ejemplo, imagínate, tú tienes que has comprado un cocodrilo y ese cocodrilo cuando era bebé, pues lo tenías en un acuario, cuando creció lo has puesto en una piscina, pero es que ahora está demasiado grande y no lo puedes tener porque es un animal muy grande y peligroso. Pues lo llevas ahí y él va a vivir ahí el resto de su vida hasta que ya fallezca. ¿Vale? Eso es también un santuario de animales, que es lo que quiere hacer Frank Cuesta. ¿Qué pasa? Que aquí en España lo primero tienes que encontrar un sitio donde tenga suficiente espacio para meter todos estos animales, porque claro, no puedes juntar el cocodrilo con, por ejemplo, una gallina. Tienes que tener pues una zona dedicada a animales acuáticos peligrosos, una zona dedicada a felinos, una zona dedicada a equinos, por ejemplo, que son caballos, cebras, todo eso. Entonces, claro, tienes que encontrar suficiente espacio. Tienes que tener dinero para comprar todo eso. Tienes que tener autorización, permisos para poder montar todo eso. Aquí en España se complica mucho hacer algo así. Primero, porque es difícil encontrar una zona tan grande. ¿Se puede encontrar? Obvio que sí. Hay zonas aquí en España que están vacías. O sea, yo mismo cuando voy a veces con el coche y estoy yendo, por ejemplo, de Zaragoza a Madrid, veo zonas de campo de miles y miles de kilómetros. Bueno, miles de kilómetros es mucho. Pero sí que, imaginaros, no sé, vamos a suponer 100 kilómetros en los que solo hay campo, pero campo vacío, que no hay plantaciones ni hay nada. Entonces, esas zonas sí que las podrías emplear, ¿no? A lo mejor pillas 20 kilómetros y te montas ahí un parque gigantesco. Puedes hacerlo, ¿vale? Además, un santuario creo que es una idea muy chula. Necesitas el dinero para comprar el terreno, necesitas el dinero para construir pues, las parcelas, las vallas, y luego no solo es la inversión inicial, sino el mantener el santuario. Claro, muchos diréis, bueno, pues al santuario invita gente que puedan ir ahí a ver los animales. Ya, pero entonces no es un santuario, es un zoo y ya se complica. ¿Puedes hacerlo con donaciones de la gente? También es difícil, ¿no? Que la gente, pues a día de hoy, claro, alguien que tenga mucho dinero, pues no le cuesta hacer una donación. Me refiero, imaginaros que yo de aquí a 2 años soy rico, ojalá, ojalá, gente. Imaginemos que yo tengo, no sé, 1 millón de euros en el banco. Eso sería una locura. Pero imaginar que tengo 1 millón y me viene Frank Cuesta y me dice, mira, tío, para hacer el santuario me faltan 10.000 euros. ¿Me los das? Oye, sin problema, toma 10.000 euros, vamos a hacer el parque. Eso sí, por lo menos pon mi nombre en algún lado, que está interesante. Nada, chicos, es broma. Pero se dan los 10.000 euros y se hace el parque, no hay ningún problema. Pero claro,
Tú me vienes ahora a mí y me dices, oye, tío, me das 10.000 euros. Lo siento, pero no puedo. O sea, para empezar, no los tengo, no sé de dónde sacarlos. Y luego, es mucho dinero, 10.000 euros para alguien que no gana demasiado, como soy yo. Yo gano lo normal, consideraría yo. Quizás un poco por encima de la media, depende de con quién te compares, ¿no? Pero bueno, para el caso, creo que esto habría que intentar hacerlo. Yo hablo de España porque es donde vivo. Claro, si tú me estás viendo en México, si tú me estás viendo en Argentina, que es donde también tengo muchos seguidores, o en Estados Unidos, pues quizás es más fácil, no lo sé. Sí que es verdad que, por ejemplo, en México sí que las leyes para crear un santuario sería más fácil, pero también es verdad que tener una gran riqueza en México, pues es complicado, ¿no? Porque la situación en el país también está bastante mal. Argentina no hablemos porque está peor. Y ojo, aquí en España también está muy mal la cosa, hay mucha crisis. Y claro, yo preferiría, en vez de crear un santuario, ayudar a la gente a que nadie pase hambre en España, que nadie tenga que dormir en la calle, porque ahora ya veis que es de noche, pero es que no sé si lo veis, la ventana está incluso con un poco de humedades, porque aquí estamos calentitos, aquí estamos bien, yo estoy en tirantes, pero fuera hace un frío increíble. Sinceramente a mí, que se me parte el corazón, incluso me emociono, chicos, porque pensar que hay gente durmiendo ahí afuera, pues es una situación complicada, ¿no? Entonces, está bien ayudar a los animales, pero creo que también está bien ayudar a la gente que tenemos también así cercana, ¿no? Pues decir, oye, yo he visto situaciones muchas veces de ver gente que no tenían dinero para comer y me ha apetecido ayudarles, ¿no? También es verdad que muchas veces gente que está pidiendo en la calle, luego ese dinero en vez de gastarlo en comida, lo gastan en drogas, lo gastan en alcohol. Bueno, pues a cada una tiene una situación difícil. Pero de verdad, ojalá en un futuro se pudiese, pues eso, terminar con el hambre que hay, con la gente sin hogar, todo eso creo que sería increíble, incluso por encima de hacer un santuario, ¿no? Pero bueno, eso quizás en un futuro lo alcancemos, quién sabe, por mí, ojalá fuese ya hoy, sobre todo hoy, último día del año, sí que va a haber gente pues que no tienen la misma suerte que nosotros, chicos. O sea, nosotros al final estamos aquí, yo estoy en mi setup, ya veis que estoy incluso en tirantes, tengo una cámara que vale una pasta, un PC que vale una pasta, tengo el nuevo iPhone por aquí, o sea, tengo a mi familia ahora mismo abajo, que sé que voy a terminar de grabar esto, lo subiré a YouTube y me iré abajo con mi familia a cenar el último día del año. Vamos a cenar una buena cena porque es el último día y hay que aprovechar. Vamos a estar pasando ratos juntos y me parte el corazón pensar que pues eso, hay gente que ahora mismo está sola en la calle, pasando frío, pasando hambre. Entonces, creo que son cosas que hay que solucionar. Y los santuarios también. Ojalá nos pusiésemos todos de acuerdo y acabásemos con eso y acabásemos también con todo el maltrato animal, con animales abandonados. Porque es que a día de hoy, claro, a mí también se me parte el corazón ver a una persona así. Pero yo también me pongo en la situación de mi perra, Galletita. Hoy está en casa con la calefacción puesta que está calentita, está en su cama gigante de 2 metros por 2 metros, con su peluche favorito, con el cuenco de la comida lleno de comida, agua fresquita a su disposición, y luego hay perros que pues están en la calle, que a lo mejor llevan 3 días sin comer, que pueden ser atropellados por un coche. En fin, chicos, son unas situaciones complicadas. A mí se me ponen los pelos de punta y eso que yo soy una persona que intento ser tampoco frío, pero sí que pensar bien las cosas, intentar no emocionarme. Pero son situaciones para mí muy, muy, muy difíciles. Vamos a dejar esta noticia por aquí. Os invitaría, eso sí, chicos, a que aquí en comentarios me dejaseis vuestra opinión sobre todos los temas, ¿eh? No solo sobre los santuarios, sino también un poco sobre la gente que está sin hogar, que creo que es importante también tener la opinión de los demás. Si vosotros arreglaríais eso, no lo arreglaríais, creo que es algo interesante. Y ahora ya, gente, pasemos con la siguiente noticia. En este caso ya solo nos quedan dos y yo voy a pasar en este caso con la noticia de que, bueno, también es en China, tiene relación con la noticia anterior, pero esta noticia es sobre una tortuga. Una tortuga de agua dulce de más de 100 años de edad ha sido encontrada en China y esto ya es loco, pero lo más loco es que ahora mismo se ha convertido en el animal longevo, pues que a día de hoy sigue vivo en el planeta, ¿no? Porque sí que se ha podido descubrir, pues, oye, este animal vivió 150 años, porque se han hecho pruebas de ADN, se han hecho pruebas de tal. La prueba del carbono 14, si no me equivoco, se llama, que es una prueba por la cual pueden determinar
¿En qué año murió ese animal? ¿Cuánto llevaba muerto? Bueno, pues una prueba así un poco rara. Yo no soy científico, soy youtuber. Aún así intento informarme lo mejor posible para el podcast y no solo. O sea, yo de normal ya me informo también todo lo que puedo. En este caso, la tortuga, 100 años. La tortuga más longeva conocida. Y además, tortuga de agua dulce. O sea, no estamos hablando de que es una tortuga de mar, que ya sabéis que las tortugas de mar son gigantescas, son unos bichos enormes. Yo de hecho dudo que pueda levantar una, y eso que voy al gym y estoy bastante fuerte, pero intento levantar una tortuga y creo que no podría. Lo mismo con una tortuga de tierra, pero de estas tortugas de tierra de 2 metros, son tortugas que pueden vivir 100 años fácil, o sea, son animales muy longevos, pero una de agua dulce, estamos hablando de una tortuga, por ejemplo, la que tienes tú en tu casa, una tortuguita semiacuática, pues una de ese estilo se ha podido encontrar y demostrar que tiene 100 años a base de hacer pruebas. O sea, me parece muy loco. Y esto también creo que nosotros cada vez estamos viviendo más, porque es cierto, o sea, vosotros solo tenéis que pensar, por ejemplo, hablar con vuestros abuelos, si tenéis aún vuestros abuelos, si no, pues con vuestros padres, les preguntáis, ¿a qué edad se murieron vuestros abuelos? Y os van a decir, oye, pues mira, con 40, 50 años ya murieron. Claro, yo ahora pienso en mis abuelos, tienen todos 80 años y están bien. Están bien de salud, me refiero. Que no es que tengan 80 años y estén mal, están bien de salud. También, oye, doy gracias, me siento afortunado. Uy, le da un golpe al micro de tanta emoción. Me siento afortunado de que mis abuelos estén bien. Pero claro, nosotros cada vez vivimos más. Y solo hay que ver ejemplos. Por ejemplo, mis padres a mi edad ya estaban viviendo en otro país, o sea, ya se habían mudado a otro país, estaban empezando una nueva vida desde cero. Pocos años después tendrían a su primer hijo, yo, hola, ¿qué tal? Claro, yo ahora mismo con mi edad soy youtuber, vivo con mis padres aún por el momento. Sí que es verdad que he progresado, me he ido comprando un coche, mis cosillas, pero es que cada vez vivimos más y nos tomamos la vida con más calma. Antes lo normal era ser padre con 20, 21, 22, 23, 24, 25, podías tener ya el segundo hijo. Entonces, a día de hoy, tú ves mucha gente de 30 años. Yo, de hecho, he conocido amigos y compañeros que tienen 30 años, no tienen pareja, no quieren tener hijos, les da igual. O sea, cada vez estamos viendo más. Y hay gente que, pues, con 30 o 40 años incluso se animan a tener su primer hijo. La vida va más lenta en ese sentido, ¿no? Y que no os extrañe que nosotros, bueno, yo no creo porque llevo una vida muy loca. Ojo, no consumo ninguna sustancia, ni alcohol, ni tabaco, pero llevo una vida muy loca, una vida muy estresante, trabajo muchas horas, igual eso me acaba afectando en un futuro, pero a mí no me extrañaría ver gente, amigos míos, no sé, viviendo 100 años. Sería una locura, pero ya no es tan loco. O incluso mis propios abuelos, mis padres. O sea, a día de hoy, con todo lo que está pasando, estamos llegando a más edad. ¿Y por qué estoy hablando de personas? Porque también estoy notando últimamente que los animales están viviendo más. Fijaros lo que os digo. Yo recuerdo mis primeros periquitos cuando era niño. Me vivían 4 o 5 años. Lo normal, ¿no? Y yo buscaba en internet y ponía que sí, que vivían 6 7 años, era lo más normal. A día de hoy, fácil que un periquito te pueda durar 10 años. ¿Por qué? Porque se han mejorado los cuidados, hemos mejorado la infraestructura, hemos mejorado la alimentación, la comida. Todo eso se está notando, ¿eh? Yo lo noto en mis periquitos, igual que lo noto en mis peces, igual que lo noto, por ejemplo, en los perros. Antiguamente los perros duraban poco. O sea, un perro te duraba, vamos a suponer, 8 años y ya moría. Hoy no es raro encontrar perros que tengan 15, 20 años incluso. O sea, no es algo raro encontrar un animal que está viviendo más de lo que se pensaba. Por ejemplo, yo recuerdo de niño lo típico de tener una carpa y que sí, te pueda durar un añito, dos, tres, y ahora hay carpas que viven años y años y años y años, porque la gente ha ido mejorando los cuidados. Y lo mismo pasa con nosotros en el sentido de, igual nuestros abuelos no, pero los abuelos de nuestros abuelos seguramente pasarían hambre en algún momento de su vida, de, oye, mira, pues este año la cosecha ha ido mal, o en el campo no hay suficiente comida para todos, hay que comer menos cantidad, en vez de llenar el plato, pues solo ponemos la mitad del plato, es lo que toca. Enfermedades si no habían medicamentos, no habían vacunas tampoco, o si habían vacunas eran muy caras, no podías ir al médico porque era también muy caro, o no había suficientes médicos para todos. Las casas, no podrías estar ahora mismo a 31 de diciembre en tirantes, pues todo eso ha hecho que nuestra calidad de vida mejore, que estemos mejor. También es verdad que podríamos decir que a nivel mental estamos más jodidos. Antiguamente no había tanta depresión, no había tanta ansiedad, a día de hoy hay mucho más. Pero eso es otro tema. Pero claro, nuestros animales también se han beneficiado de eso. O sea, tú antiguamente tenías un perro en el campo y el perro pues estaba en el campo
a lo mejor lo dejabas entrar a casa, pero hacía el mismo frío dentro que fuera, el perro pues comía las sobras de tu comida. Claro, a día de hoy un perro come un pienso, que aunque sea un pienso barato, siempre va a ser de muy buena calidad. Si es un pienso ya de estos caros premium, pues aún mejor. Va a tener siempre agua disponible, va a tener siempre pues una serie de cosas que antes no se tenían, ¿no? El perro, pues ahora lo solemos tener todos dentro de casa, con unas condiciones mucho mejores, con calefacción, con aire acondicionado en verano. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que están haciendo que nuestras mascotas, a la vez que nosotros, vivan más, duren más y sean capaces de prolongar su vida muchísimo. De verdad que lo pienso, gente. O sea, al final es que no paramos de ver casos de animales. Oye, el otro día, hace ya 2 o 3 semanas comentamos el caso de la gata de 27 años de edad. O sea, una gata con 27 años. Es una locura. De hecho, es la gata más longeva hasta el momento. Estamos viendo constantemente casos de este estilo. Probablemente estemos en la situación mejor para la mayoría de especies. Que sí, también es verdad que hay especies que se extinguen, hay especies que están siendo cazadas, están siendo, pues, les estamos reduciendo el espacio, porque claro, se están talando bosques para tener madera y poder quemar para hacer cosas, o para hacer muebles, por ejemplo, o directamente, pues, se está quitando bosque para construir edificios. Claro, todo eso afecta. Pero también por otro lado estamos prolongando la vida de los animales. Normalmente animales domésticos o que tengan algo que ver con estar con nosotros. ¿Un animal salvaje puede llegar a vivir más o menos? Bueno, pues a día de hoy las condiciones tampoco es que hayan cambiado mucho. También podría vivir más un animal salvaje si tiene la posibilidad de, por ejemplo, alimentarse de comida. ¿A qué me refiero? Una paloma. Antes las palomas no había tantas. Ahora, ¿por qué hay más palomas? Porque han progresado como especie. Porque ahora las palomas se pueden alimentar del alimento de las ciudades. De hecho, no sé si os habéis fijado, la paloma tiene un color gris. O sea, las palomas son grises. Por lo menos aquí en España. En otros sitios no sé qué colores tendrán. Pero en España, en Europa y todas las que he visto siempre son de color gris. Que sí, que también hay palomas marrones, hay blancas. La paloma de toda la vida que hay en la calle es gris. ¿Y por qué es gris? Porque se camufla muy bien en el entorno de una ciudad. ¿Por qué? Porque el cemento es gris, todo tiene colores grisáceos del hormigón y se camuflan genial. Por eso han progresado tanto. Que sí, que también hay palomas enteras blancas, habrá palomas marrones, pero las que mejor se adaptan y viven son las de color gris. También se han adaptado un poco al entorno humano, digamos. Y viven más, viven mejor, se reproducen más y cada vez son más. Entonces son todo al final un cúmulo de ventajas, lo cual me parece sinceramente increíble. Dejadme vuestra opinión en comentarios y pasamos con la siguiente noticia. Y ahora ya, chicos, esta noticia va a ser la última del podcast. Llevamos pues casi 50 minutos, 47 estoy viendo por aquí. Bastante bien para estar haciendo el podcast yo solo. Me estoy bastante contento en ese sentido. Me siento orgulloso. Creo que por lo menos ahora el podcast está siendo interesante, o eso espero. También es verdad que, claro, cuando yo tengo un compañero le puedo preguntar su opinión, debatir un poco con esa persona. Al final aquí no me puedo poner a debatir conmigo mismo. Sería un poco extraño, sería un poco raro. Pero bueno, creo que aún así está siendo cuanto menos interesante. Y ahora ya la última noticia del día de hoy es que un grupo de psicólogos y biólogos, juntos los dos, han hecho un estudio y han podido demostrar que las abejas son capaces de resolver problemas matemáticos y aprender entre sí. Esto lo he dejado para el final porque me ha parecido una noticia que podemos hablar bastante sobre ella. Lo primero, me parece genial que se hayan unido tanto psicólogos como biólogos. ¿Por qué? Porque un biólogo que estudia la vida, por así decir, ¿no? La vida animal, o puede ser también plantas, intentas estudiar cómo va la vida, ¿no? Cómo ese animal prospera o cómo deja de no prosperar. Pero por otro lado, el psicólogo estudia un poco la psique, ¿no? Y estudia, pues, oye, pues si tienes una depresión, si tienes una ansiedad, o simplemente, oye, pues mira, he tenido este problema en mi vida, ¿cómo lo podría afrontar de la mejor manera? Todo eso lo hace un psicólogo y me parece brutal que se hayan unido ambos campos para poder hacer un estudio sobre las abejas. Esas abejas que son unos animales que quizás nunca nos han parecido interesantes, ¿no? Son animales un poco extraños que normalmente te pican. A mí, de hecho, tengo una pequeña anécdota que si queréis os la puedo contar brevemente. A mí nunca me ha picado una abeja, excepto una vez, que había un grupo de abejas y yo nunca he tenido miedo. Como digo, nunca me han picado y de hecho desde esa vez no me ha picado nunca más. Entonces yo pasé en ese grupo de abejas y no noté nada. Hasta que de repente noté un ardor en el cuello, aquí atrás en el cuello. Y dije, uff, qué ardor, qué raro. Digo, a lo mejor me he girado el cuello y me he hecho mal. Entonces me toqué y tenía un bulto enorme.
y la abeja ya se había ido, pero era el picotón de la abeja. Justo me debió de picar y se fue. Entonces se me empezó a hinchar el cuello un montón y me empezó a doler de una manera que os lo juro, estuve 20 minutos con un dolor súper intenso en el cuello hasta que después se me pasó. Seguía con el hinchazón, pero el dolor se me calmó. Uf, lo pasé bastante mal, ¿eh? La única vez que me ha picado una abeja. Pero para el caso, chicos, en este caso, ¿vale? Pueden resolver problemas matemáticos y aprender. Hombre, aprender entre sí es algo que la mayoría de animales ya están empezando a hacer, lo cual pues es increíble porque ya hemos comentado en este podcast varias veces que los humanos estamos donde estamos por aprender a base de otros. O sea, yo no sabría de edición de vídeo, yo no sabría cómo comentar un podcast, yo no sabría cómo grabar si no me lo hubiese enseñado otra persona. También hay cosas que tú aprendes de la nada, aprendes tú solo a base de prueba y error y terminas aprendiendo, ¿no? También puedes aprender solo sin ayuda de nadie, pero te va a costar más. Siempre que te ayude alguien, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, que puedan hacer eso no me sorprende tanto. Me sorprende lo de los problemas matemáticos, ¿no? Que los problemas matemáticos vienen más que nada porque ya sabéis que las ovejas hacen unas construcciones. Ahora estoy dudando si es un pentágono o un hexágono, ¿vale? La forma del panal de abeja, ya sabéis que son formitas. Pues claro, los problemas matemáticos, hombre, no os penséis que ahora la abeja, perdón, te va a resolver la raíz cuadrada de 16 elevado a menos 3. No te lo va a hacer, pero lo que sí que hacen es calcular muy bien. Imaginaros, tenemos 1 metro para hacer el panal y en este metro tenemos que hacer la forma, que ya os digo que ahora mismo no recuerdo si es pentágono o hexágono, cuántos pueden caber con cuánta distancia, ¿no? Imaginaos, si en 1 metro y cada hexágono o pentágono miden 10 centímetros, ¿cuántos pueden caber? Bueno, pues ahí tú haces el cálculo y dices, mira, pues son 5, son 10, son 15, son 20. Y eso es lo que son capaces de hacer las abejas. En este caso me parece increíble. La verdad es que el nivel de construcción de un panal de abejas, muchas veces nos reímos. Mucha gente rompe los panales. Bueno, obviamente, si una oveja. Madre mía, digo oveja en vez de abeja, me confundo. Pero si una abeja te hace un panal de abejas, válgame la redundancia, aquí ahora mismo en mi techo de mi habitación y yo lo veo al cabo de unos días, ¿qué voy a hacer? Lo voy a quitar, me voy a asustar y voy a tener miedo. Pero si lo hacen en el bosque, lo hacen en el campo, yo siempre que he visto un panal lo he dejado lo más tranquilo posible. No he querido molestar a la colonia de abejas. Las abejas son súper importantes para la polinización, que es el polen, ¿vale? Las abejas cuando se posan en una flor y se van a otra, lo que hacen es ir esparciendo el polen y eso hace que las plantas se puedan reproducir, plantas, flores, todo tipo de microorganismos, digamos, de ese polen, pues puedan moverse y reproducirse. Es increíble. Pero claro, los problemas matemáticos es una locura, ¿eh? Muchas veces yo creo que pensamos que somos muy inteligentes, que somos una especie muy superior. A ver, es cierto hasta cierto punto, ¿no? O sea, tú le enseñas a un perro a grabarse a sí mismo y sería casi imposible, no tiene tanto nivel de inteligencia quizás. Pero claro, que una abeja pueda hacer problemas matemáticos rompe un poco los esquemas, ¿no? Claro, las abejas pueden calcular. Entonces ya no somos los únicos animales que podemos también hacer cálculos matemáticos. Al final, también se demuestra un poco que la matemática no es algo puramente de humanos, ¿no? Siempre se ha pensado, oye, ¿y matemática para qué sirve, no? Al final son unos números que nos hemos inventado. No, es algo que ya existía y que hemos aprendido a utilizarlo. Lo mismo las abejas. Han podido hacer esos cálculos y es una barbaridad. O sea, yo cuando vi esta noticia me quedé alucinando porque, claro, es algo muy básico, pero si han sido capaces de empezar a hacer problemas matemáticos, quizás en un futuro puedan desarrollar un lenguaje mucho más complejo, porque al final todos los animales hablan, pero hablan su propio idioma. Un perro cuando levanta la cola y tiene el pelo muy rizado, te está diciendo que está agresivo, que si te acercas te va a morder, que te vayas de ahí. Si un perro, sin embargo, se te acerca, pues con la lengua de fuera, con la cola moviéndose, lo ves que viene tranquilo, pues es que quiere jugar, quiere conocerte, quiere olerte. Sin embargo, si un perro, pues ves que tiene la cabeza agachada, que está con la cola entre las piernas, seguramente tenga miedo o esté asustado con algo, asustado de ti, o simplemente esté demostrando que es sumiso ante ti. Todo ese tipo de cosas las podemos ver, pero podrían desarrollar un lenguaje mucho más complejo. Al final nosotros estamos donde estamos en parte por el lenguaje que somos capaces de hablar, perdón, he vuelto a golpear el micro, lo siento, pero estamos donde estamos por el lenguaje tan complejo que
utilizamos a día de hoy. Y hay muchos lenguajes, porque a día de hoy tenemos español, inglés, portugués, francés, italiano, alemán, inglés. Bueno, inglés he vuelto a decir. Iba a decir el chino, pero es que el chino es mandarín, ¿no? Está mal dicho decir que el lenguaje en China es el chino. Bueno, curioso. Bueno, aquí en España técnicamente no hablamos español, hablamos castellano, que es como el idioma aquí de España. Bueno, en fin, curiosidades, gente. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las abejas en un futuro podrían seguir evolucionando? Tenemos que pensar también que las abejas son curiosas, ¿no? Porque son animalitos muy pequeños, pero que están trabajando muchísimo. Es un poco parecido a las ovejas, muy bien. Parecido a las hormigas, pero con alas, ¿no? Porque pueden volar. Sí que es verdad que las hormigas las considero más trabajadoras. Una hormiga, por ejemplo, puede levantar creo que 3 veces su peso. O sea, suponiendo que yo pesase 80 kilos, podría levantar 160 es el doble, más 80, 240 kilos. O sea, yo pesando 80 podría levantar 240 kilos de normal, o sea, sin entrenar, sin ir al gimnasio, una locura levantar tantísimo peso. No sé, yo a nivel personal creo que sí, y ya lo he dicho en este mismo podcast hoy y en otros podcasts también lo he dicho, que pienso que en este caso los animales van a ir evolucionando. Nosotros también, obviamente, seguramente terminemos yendo con viajes al espacio, empecemos a dominar nuevos planetas, quién sabe, y a la medida que eso ocurra, quizás en un futuro nosotros terminamos abandonando el planeta Tierra para irnos a vivir, por ejemplo, a Marte o a otro planeta, todos los seres humanos, y a lo mejor en ese momento los delfines o las abejas, o por ejemplo los pulpos que son muy inteligentes, o los zorros o los lobos, o los leones también que son muy listos, cualquier especie así podría terminar tomando el control de la Tierra y para ellos nosotros seríamos extraterrestres, aunque venimos también de la Tierra. Una reflexión curiosa, ¿eh? A lo mejor eso ya ha ocurrido, a lo mejor eso ya ha pasado. Una especie más inteligente antes que nosotros, por ejemplo, vamos a suponer una especie de gatos, pero los gatos son muy listos, ¿eh? Para que están todo el día durmiendo y no nos damos cuenta, pero son muy listos. Eso ya ha podido pasar, ¿no? Una especie muy inteligente, que luego esa especie se haya ido del planeta y nosotros nos hemos quedado aquí, hemos evolucionado y ellos ahora están desde fuera viéndonos. Podría haber pasado ya, gente. Curioso esto, ¿eh? Pero bueno, dejamos esta noticia por aquí y ya no tengo más noticias. No tengo nada más que comentar. Estas han sido todas las noticias. Voy a cerrar ya el PDF que tengo por aquí, que me lo ha creado, como digo, una inteligencia artificial. Bueno, chicos, antes de nada, siento la demora increíble de este podcast porque me he tardado un día en subirlo. Lo he subido un día tarde, así que perdonadme. No quiero que vuelva a ocurrir. Mi propósito en 2023 es no fallar el podcast ningún día. Por otro lado, también importante pues agradecer el apoyo en el podcast durante este 2022. Desearos a todos un feliz año, que ahora que son las 6:50 ya, voy a dejar el podcast por aquí, me pondré a prepararlo para subirlo a YouTube y pues después celebraré Año Nuevo con la familia. Así que bueno, os deseo a todos un feliz año, que lo paséis genial y ahora ya pues sí que sí, sin nada más que decir, nos vemos al año que viene y con un nuevo episodio del podcast que ya estaré acompañado. Así que nos vemos gente, nos vemos en el próximo podcast. Adiós.